Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. Capítulo 17. Jaune dejó escapar un grito silencioso, la sangre corría por su nariz y ojos, las raras gotas corrían por sus oídos, mientras una mano invisible lo sujetaba con fuerza. Ahora hace mucho que se hizo añicos. El ser invisible que lo retenía, el enorme contorno de la nada hizo que su mente se canibalizara a sí misma porque todo era demasiado. Gritos, susurros inquietantes, el canto de su madre, canciones de cuna y viejos susurros de lenguas antiguas, todo resonaba en su cabeza mientras la locura estallaba detrás de sus ojos. El ojo izquierdo saltó como una uva cuando lo arrojaron sin ceremonias en la fría calle adoquinada de Catedral Ward. Timbre. El inquietante tañido de una campana resonó en la noche vacía, una luz suave lo bañó con sus suaves rayos, seguido por el inconfundible sonido de zapatos de cuero guijarros sobre adoquines. Temblando, reunió las pocas fuerzas que le quedaban para intentar alcanzar un frasco de sangre que llevaba en el bolsillo del pecho. Dedos temblorosos se envolvieron alrededor del frasco de vidrio, tintinearon cuando el frasco se deslizó de sus dedos mientras una sombra descendía sobre él. Parpadeando a través de la neblina agonizante, miró a los ojos de la cáscara sin alma vestida con una túnica blanca y fluida. Levantó su bastón, una estaca de madera gigante, y lo estrelló contra su cara, salpicando sangre y materia cerebral sobre los adoquines del barrio de la catedral. Y Jaune no supo más. Por supuesto que pueden pedir refuerzos. Jaune escupió para sí mismo, deteniendo la guadaña que estaba en curso de colisión con su cuello. Arremetiendo contra el sirviente de la iglesia, una cáscara sin alma vestida con lo que solo podría ser una extraña mezcla de un viejo traje de médico mezclado con elementos clericales. Casi como si alguien hubiera tomado las herramientas de un médico de la plaga y las hubiera cosido a una sotana blanca, antes de marchar por Yarnam. Sus homólogos gigantes eran las mismas cáscaras sin alma, vestidas con el mismo atractivo clerical, solo que gigantes. Con armas a la altura de su tamaño. Croce Amors atravesó nada más que aire, y Jaune tuvo que esquivar apresuradamente una corriente de fuego que parecía encerrarlo por múltiples lados. Una maldición se escapó cuando múltiples balas impactaron en su espalda en rápida sucesión. Lo arraigó en su lugar por un segundo mientras gruñía y soportaba los golpes, con los ojos muy abiertos mientras un látigo se enrollaba alrededor de sus piernas. Sanguis redimir, fides salvat. Sanguis redimir, fides salvat. Sanguis redimir, fides salvat. Sanguis redimir, fides salvat. Cuchillas afiladas mordieron su aura, una luz amarilla destellaba como luciérnagas. Antes de que le arrancaran la pierna. En lugar de estrellarse contra la implacable piedra, Jaune rodó con el tirón. Se acercó y destripó al sirviente de la iglesia, la sangre brotó cuando su mano libre le arrancó el látigo de la mano. Agarrándolo y lanzándolo hacia una fila de sirvientes de la iglesia que tenían el mismo sombrero ancho y pistola en sus manos. El látigo golpeó, atravesando los espejismos y las brumas antes de arrancarle la pistola de la mano. 7 pistolas saltaban esporádicamente sobre el camino empedrado, algunas incluso saltaban unas sobre otras y continuaban alegremente su camino. Con la cabeza con espasmos hacia un lado, Jaune atravesó los susurros ensordecedores. Sanguis redimir, fides salvat. Sanguis redimir, fides salvat. Sanguis redimir, fides salvat. Sanguis redimir, fides salvat. Santificetur sanguis, purificetur anima. Santificetur sanguis, purificetur anima. Santificetur sanguis, purificetur anima. Los cánticos eran malos, ensordecedores, pero manejables. Jaune no podía decir lo mismo sobre cómo sus ojos lo traicionaban. Mirando hacia arriba, 3 gigantes se acercaron a él con sus hachas. Un golpe aplastante corrió hacia dividirlo como un tronco, 2 grandes golpes destinados a dividirlo en 2, uno por la derecha y otro por la izquierda. Con la mente trabajando en hiperimpulso, Jaune se lanzó hacia la izquierda, esperando que los otros 2 fueran ilusiones. Ahora se flexionó, se hizo añicos, Jaune gruñó, sus botas perdieron contacto con el suelo, la sangre lo cubrió cuando se estrelló primero contra el sirviente de la iglesia sin revólver. Chocó contra él con tal fuerza que escupieron trozos de sus pulmones, enredándose en su cabello. Dejando escapar una tos seca, Jaune dio un paso adelante, Croce Amors se sentía como 1000 toneladas en sus manos. Tosiendo de nuevo, escupió un trozo de saliva ensangrentada junto con su diente frontal. Balanceándose mientras la sangre le corría por la oreja. Un paso adelante, luego 2, y se estremeció ligeramente mientras escupía otra bola de saliva ensangrentada. Una tos húmeda y ronca cuando una costilla sobresalió levemente de su chaleco.
Mano libre subiendo, agarrando el hueso y tirando. Inhalando bruscamente, Jaune se giró sobre sus pies y apuñaló al sirviente de la iglesia detrás de él en el corazón. Se desplomó, doblándose como una silla mientras se estrellaba contra la carretera con un ruido sordo, carnoso y húmedo. Jaune sabía que estaba a un momento de unirse a él. Su corazón podría estar latiendo más fuerte que nunca, desafortunadamente eso no significó nada cuando no podía moverse, sus piernas clavadas en el lugar mientras su visión se borró. Jaune tomó un último aliento y dio un paso adelante, obligando a su cuerpo cansado a obedecer por última vez. Croce Amor se acerca y redirige el hacha hacia un lado. Con piernas temblorosas, la cabeza de Jaune se torció cuando su espada atravesó limpiamente la pierna del gigante. Espada acercándose para enfrentarse a la monstruosidad de carne y hueso que se estrellaba, atravesándolo y bañándolo en una cascada de sangre mientras era aplastado bajo su gigantesco peso. No. Jaune susurró, moviendo la cabeza hacia un lado mientras los susurros se hacían cada vez más fuertes. El sonido de sus pasos fue ahogado en el interminable dosel de ruido que asaltó su propio ser. Los susurros hacía tiempo que habían dejado de tener sentido, habiéndose convertido en una gárgaras de susurros incoherentes que rayaban en los gritos. 1000 voces resonaban en sus oídos mientras 1000 voces luchaban por ahogarse unas a otras. Los nudillos se pusieron blancos alrededor del mango de Croce Amor mientras miraba a la docena de perros rabiosos que le gruñían, graciosos saliendo de sus bocas como cascadas mientras caminaban hacia Jaune. Con la cabeza temblando de nuevo, Jaune dio un paso atrás. El estómago se le revolvió cuando uno de los lobos comenzó a crecer, doblándose grotescamente mientras los huesos se rompían, la carne retorciéndose alrededor de su forma mientras el hueso atravesaba la piel. Un paso atrás y el perro terminó de transformarse. Un hombre lobo gigantesco ocupa su lugar, con movimientos elegantes que ocultan el poder detrás de un barniz de belleza morbosa. Otro paso atrás, otro lobo comenzó a retorcerse violentamente, explotando hacia afuera en una explosión de carne y sangre mientras se deshacía de todo. Un monstruo lobo esquelético acechando hacia él, provocando una reacción en cadena cuando los otros perros de la manada comenzaron a girar y girar. De hombre lobo, en múltiples formas y tamaños. Perros cubiertos de fuego y llamas. Perros esqueléticos envueltos en iluminación azul. Un monstruo grotesco de perro que había canibalizado a sus hermanos, al que le habían crecido 12 patas y 9 cabezas. Una docena de perros hechos de sombras salieron de las sombras de sus parientes, con los ojos amarillos hambrientos al verlo. Al lanzarse a una carrera para romper huesos, Jaune se odió a sí mismo por no haber nacido rápido. Los perros le ganaban a cada segundo. Ahora siendo destrozada como papel de seda mojado, su frágil forma no lo seguía muy lejos mientras los perros se daban un festín con él. Jaune miró hacia el cielo vacío con una expresión triste, sintiendo que se estaba ahogando bajo las locas divagaciones de 10.000 voces. La sangre fluía de sus oídos mientras su frente se contraía. Los escalones de la capilla del Odeón le ayudaron a tranquilizarse, pero no ahuyentaron las voces. Sangre, ceniza y óxido flotaban en el aire, tan espesos y picantes que hacía tiempo que habría vaciado sus entrañas si no se hubiera acostumbrado al olor. Las líneas entre lo real y lo imaginario hacía tiempo que se habían vuelto borrosas. El habitante del capítulo parecía una babosa carmesí acre por un segundo, antes de transformarse en su túnica carmesí al otro. La vieja bruja no era mejor, en un segundo era humana y al otro era una agraven. Barras afiladas en lugar de dedos, plumas saliendo de sus brazos, una grotesca nariz en forma de pico. Se le revolvió el estómago. Los latidos de su corazón eran erráticos. En un segundo era normal, al siguiente sentía como si tuviera dos corazones, uno latiendo fuerte y verdadero, el otro lleno de nada más que pensamientos negros y malvados. Un eco siniestro de lo que era, de en quien se estaba convirtiendo. Temblando, dejó escapar un largo y sufrido suspiro. La cabeza se estremeció hacia un lado mientras las estrellas se convertían en sonrisas burlonas. Una risa inquietante abrumó el ruido que escuchó durante una fracción de segundo, los rostros retorcidos disfrutaron de su sufrimiento. Su mente se sentía como un atolladero, su cuerpo se sentía como si estuviera a un segundo de romperse por su propio peso, sin mencionar que el papel de seda mojado era más fuerte que su aura. Ni siquiera confiaría en que fuera capaz de resistir el poder de la lengua de un cachorro. Todo estaba mal, todo dolía y todo era muchísimo. No había manera de que pudiera cazar nada más que su propia muerte. Había desafiado las calles de Catedral Ward 2 veces, la primera vez que pensó que podría superar cualquier dolencia que padeciera.
La segunda vez había estado completamente en piloto automático, saliendo a la calle antes de que tuviera la oportunidad de pensar en lo que estaba haciendo. Había muerto en ambas ocasiones. La primera vez se había sentido abrumado por algo que, de otro modo, habría sido una situación que se podía ganar. No habría sido fácil, nada en Yharnam lo fue nunca. Pero al menos habría tenido una oportunidad. La segunda vez no sabía contra qué estaba peleando, nunca antes había visto algo así. Por lo que sabía, el ejército de perros fácilmente podría haber sido una alucinación masiva. No confiaba en sus ojos para ver lo que realmente había allí. En cambio, era casi como si todos sus miedos más profundos hubieran cobrado vida. Lanzando una mirada perdida hacia un lado, hizo todo lo posible por no encogerse visiblemente. Materia cerebral pulsante saliendo de un cráneo roto, la mitad de su cara destrozada por un mordisco feroz. Sangrado, cuencas de los ojos vacías mirándolo. Sin atreverse a mirar hacia abajo, para que no se le rompiera el corazón, Jaune pasó suavemente sus dedos por el cabello de Violet. Quien en su visión estaba lleno de sangre, pero sus dedos le decían que solo era sudor y grasa. ¿Quieres que cante una canción?, preguntó suavemente, la pregunta salió como una frágil súplica. Una pregunta estúpida, un débil intento de alejarse de todo. Encontrar consuelo en algo familiar. Por un segundo, el cadáver a su lado fue arrastrado. Reemplazado con Violet dándole una sonrisa más brillante que el sol, sus ojos azules brillando mientras asentía vigorosamente. Golden volando por su excitación y vigoroso movimiento. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la vida fue reemplazada por la no vida. Un rostro inquietante de lo que podría haber estado reemplazando a la vivaz chica. Respirando profundamente, se sentó en silencio, con la boca abierta, listo para cantar, pero se quedó corto. Con espasmos en la cabeza hacia un lado, suspiró mientras buscaba en su mente algo, cualquier cosa que pudiera llamarse canción. La boca se torció al recordar una vieja, muy vieja canción que recordaba haber escuchado cuando era niño. No recordaba dónde lo escuchó la primera vez, pero nunca lo había olvidado desde entonces. Era una canción inquietante, ya que le había provocado escalofríos junto con una buena cantidad de pesadillas. Pero también era una canción que encajaría perfectamente en Yharnam. Seres viniendo al árbol colgaron a un hombre, dicen quien asesinó a 3, aquí sucedieron cosas extrañas, no sería extraño si nos encontráramos a medianoche en el árbol colgante. Mientras Jaune cantaba, una suave sonrisa apareció en sus labios mientras Violet se acercaba, inclinándose hacia su costado con una pequeña sonrisa de satisfacción. Incluso las voces eran más tranquilas, en lugar de los 10.000 niños revoltosos compitiendo por su atención, se habían calmado y escuchado con calma. Dejándose llevar por la canción, Jaune suspiró al sentir que algunas de las voces se calmaban y desaparecían. No era mucho, pero todo era una victoria en sus libros, si podía encontrar una manera de limpiarse de lo que sea que lo había afligido. Un escalofrío lo recorrió al recordar la mano invisible. Acababa de salir de la capilla por primera vez. Incluso podría admitir que se sentía un poco emocionado al explorar una nueva área. El primer sirviente de la iglesia con el que se había topado no había sido exactamente fácil. Eran cáscaras sin alma que se comportaban más como zombies que como cualquier cosa viva. No sintieron dolor y siguieron luchando incluso cuando les cortaron un brazo y una pierna. Solo murió cuando atravesó su corazón, cayendo como una marioneta con todos los hilos cortados. Lo que eran, no tenía la menor idea, pero sabía que nada mortal o humano podría seguir luchando cuando tuviera la cabeza volada en pedazos y decapitada. Cuando terminó la pelea, había explorado la pequeña plaza en la que se encontraba. O al menos pensó que era una plaza, con lo confusa que era la arquitectura de Yharnam, podría ser simplemente una conexión entre dos áreas. Estaba lleno de árboles marchitos que de alguna manera tenían raíces que aún crecían, obligando a las piedras y lápidas a doblarse. Miró rápidamente a su alrededor y vio una de las llamas fantasmales que indicaba algo de interés. Había tocado el cadáver y, de repente, tenía otro conjunto del mismo traje de cazador que llevaba en el sueño. Y Jaune había tenido la audacia de sonreír, preguntándose cómo se vería Violet con eso. Sabiendo en el fondo de su corazón que ella completaría su pequeña prueba. Todavía estaba indeciso acerca de llevarla a cazar, y tampoco estaba dispuesto a condenarla a las maquinaciones del sueño. Sin embargo, él nunca se perdonaría a sí mismo si ella muriera. Porque ella moriría. No hubo peros al respecto. En el momento en que bajó la guardia, una fracción de segundo de falta de atención, una mano invisible cubierta de un brillo azul lo levantó.
Su pesadilla empeoró a medida que la línea entre lo imaginario y la realidad fue arrancada brutalmente. Alejando sus pensamientos en espiral, pasó protectoramente un brazo sobre Violet, acercando aún más a la niña. Mirando hacia abajo vio la sonrisa más brillante que jamás había visto. Y por un segundo supo que todo estaría bien. Cuando terminó la canción, sonrió al ver cómo Violet había comenzado a cantar, haciendo todo lo posible para seguirlo mientras él tarareaba. Se perdió una nota aquí y allá, otras veces perdió completamente la cuenta, cayéndose por completo. Pero a pesar de todos sus pequeños fracasos, su entusiasmo los compensó. Permitir que las sombrías calles de Yarnam se llenen una vez más de canciones infantiles, dándole a la ciudad casi desolada una pizca de vida. El loco divagar de las voces regresó cuando terminó, solo que eran un poco más bajas. Pasando de gritarle directamente al oído a gritarle a la cara. No fue mucho, pero fue algo. Fue un progreso. Era una prueba de que podía librarse de cualquier cosa que lo afligiera. Al mirar a Violet, vio que uno de sus ojos había regresado. Su cabello también había perdido la mayor parte de la sangre que lo estropeaba. ¿Estás mejor ahora?, escuchó a Violet susurrar, sus ojos azules no se atrevían a mirarlo. Tú parecías, como, papá. Su voz se quebró cuando las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Te parecías a papá, cuando acababa de regresar de la caza? Siempre parecía perdido, casi como si nos hubiera olvidado, como si no nos reconociera. Incluso se olvidó de mí y del cumpleaños de mis hermanas. Suspirando, Jaune agarró a Violet y la levantó sobre su regazo. Ignorando el pequeño chillido de sorpresa mientras envolvía suavemente sus brazos alrededor de la asustada niña. Solo noté que temblaba como una hoja, y no por el frío. Sí, yo soy. Dijo suavemente, tan gentilmente como pudo. La mentira fue fácil, sabiendo que no podía fallar ahora. Violet necesitaba a alguien fuerte, alguien en quien pudiera apoyarse en esa noche de caza. Él sería esa piedra para ella, haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que ella sobreviviera, todo mientras intentaba darle la infancia que tan justamente merecía. Algo, o alguien, me ha maldecido con algo repugnante. Mis pensamientos son lentos, mi cuerpo no obedece mi voluntad. El incienso aquí me ayuda, pero solo un poco. ¿Hay alguna forma en que pueda ayudar?, Violet preguntó con un susurro. Su pregunta casi se ahogó bajo la multitud de voces que le gritaban. Yo no quiero que tú también me olvides. Jaune respiró hondo y tembloroso, lo contuvo y lo dejó salir lentamente. Sí puedes. Solo, si pudieras cantar algo, cualquier cosa, entonces te estaría muy agradecido. Violet lo miró por un segundo, antes de recostarse en su pecho mientras comenzaba a cantar una melodía inquietante que solo podía provenir de un lugar impío como Yarnam. ¿Qué haremos con un ballenero borracho? ¿Qué haremos con un ballenero borracho? ¿Qué haremos con un ballenero borracho? Jaune guardó silencio mientras Violet cantaba, dejando que la niña cantara con todo su corazón. Una sonrisa aliviada apareció en su rostro cuando escuchó las voces calmarse. Solo un poco preocupada por el entusiasmo con el que cantaba. En lugar de eso, sonrió suavemente cuando ella dejó de temblar y sus hombros tensos se relajaron cuando se sintió segura. Si tuviera que elegir entre que Violet se sintiera segura y entre librarse de lo que le aquejaba, elegiría la sensación de seguridad de Violet. Siempre. Cuando la canción llega a su fin, Jaune miró el pequeño y adorable bostezo que Violet dejó escapar antes de envolverse en su abrigo y quedarse dormida en un abrir y cerrar de ojos. Sonriendo con cariño, cambió con cuidado su peso y la rodeó con sus brazos, levantándola y asegurándose de no despertarla. Violet refunfuñó levemente mientras se giraba en sueños, le rodeó el cuello con las manos y se negó a soltarlo. Al entrar en la capilla, la vieja bruja lo miró con cariño, mostrándole que, de hecho, había un corazón en alguna parte, simplemente enterrado bajo capas y capas de cinismo. Subiendo las pequeñas escaleras y hacia el habitante, Jaune ignoró cómo una babosa carmesí sangraba en la túnica carmesí del habitante. Necesitaba más que un breve descanso y 2 canciones para limpiarse de cualquier cosa que estuviera afectando su cabeza y su aura, pero por ahora podía arreglárselas. ¿Hay camas alrededor? ¿Algún lugar donde pueda dormir?, preguntó en un susurro mientras señalaba suavemente a Violet en sus brazos. Ignorando cómo un brazo fue mordido y el otro no era más que hueso. Sabía que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, no sentía el calor demasiado familiar de la sangre, tampoco sentía huesos, en cambio lo que sentía eran 2 brazos delgados que se aferraban desesperadamente a él.
agradecido de que su sentido del tacto no hubiera decidido traicionarlo. Sin embargo, eso fue. Jaune sabía que Yarnam ya no sería tan amable. Si pudiera suceder una vez, sucedería 2 veces. Y casi siempre podría ser peor. El habitante se animó mientras miraba a Violet en sus brazos. Asintiendo con la cabeza tan vigorosamente, Jaune tuvo miedo de romperse el cuello accidentalmente. Sí. Sí. Tenemos una habitación de sobra. Sígueme, sígueme. Tenemos una habitación aquí detrás. Susurró el habitante mientras se arrastraba hacia una estantería, sacando un libro que funcionaba como palanca oculta mientras otra estantería se abría. Volviendo a mirar a Jaune, le hizo una seña para que lo siguiera mientras se arrastraba hacia la habitación. El aire viciado lo saludó como una pared cuando entró en la habitación espartana. Porque era tan espartano como era espartano. Consta únicamente de una cama sencilla, un escritorio y una silla con algunos candelabros y otros utensilios de escritura, una estantería y un orinal. La suave luz de la luna se asoma a través de una pequeña ventana con rejas que afortunadamente se podía abrir aunque solo fuera un poco. Lo suficiente para que circulara algo de aire y, al mismo tiempo, se aseguraba de que no pudiera entrar nada. Considerándolo todo, parecía más una prisión que una habitación. Esta era la habitación del reverendo. El habitante susurró suavemente desde un lado mientras Jaune miraba a su alrededor. Ya no está con nosotros. Él intentó tomar el manto de cazador, no tuvo éxito. Pero, al menos fue rápido. Entonces tuvo más suerte que la mayoría. Dijo Jaune en voz baja, dándole al habitante una mirada reconfortante. Lo que le daría un puñetazo en la cara en Remnant le provocó un sollozo entre lágrimas y un gesto de asentimiento en Yarnam. Apartando suavemente los brazos de Violet de su cuello, haciendo todo lo posible por ignorar cómo empezó a sollozar y a retorcerse mientras dormía. Al recostarla con cuidado en la cama, su paliza empeoró. Dándole un suave beso en la frente, su inquietud y suave murmullo se convirtieron en respiraciones suaves y uniformes, y su olfateo se extinguió. Tomando su mano entre las de él, una sonrisa suave y despreocupada brotó de sus labios. Serías un gran venerado. El habitante soltó abruptamente. Parecía avergonzado y presa del pánico cuando Jaune lo miró. El habitante murmuró una tormenta, pareciendo cada vez más asustado por el segundo. La respiración se volvió entrecortada cuando comenzó a hiperventilar. SHHHH. Está bien. Tómate tu tiempo. No tienes que forzarte. Jaune susurró suavemente. Volviendo a mirar a Violet mientras la respiración jadeante del habitante se volvía más suave. Hasta que solo un suave sollozo fue lo único en la habitación junto con la suave respiración de Viola. ¿Es eso lo que te importa? El habitante logró ahogarse entre sollozos, grandes lágrimas gordas corrían por su rostro. Secándose las lágrimas, miró a Jaune. ¿Te importa? ¿Te importa? Te sentaste y hablaste y escuchaste a una babosa lisiada y podrida. Nadie lo ha hecho desde mi madre. Nadie, pero lo hiciste. Escuchaste, llegando incluso a traer a la anciana y a la niña. Aquí. Me tratas como si existiera, que tengo un propósito. Que no soy un parásito repugnante no peor que las bestias. Ni siquiera el venerado estaba dispuesto a hablar conmigo, y mucho menos a escucharme. Tal vez. Jaune dijo suavemente mientras le lanzaba una suave mirada al habitante del capítulo. Tal vez en otro tiempo, en otra vida, habría asumido el manto del sacerdocio. Alejando las imágenes de sí mismo dirigiendo una oración, Jaune no pudo hacer nada más que sacudir la cabeza con mal humor. Había pensado en ello cuando era más joven, cuando su padre lo sorprendió tratando de postularse para una escuela de combate. Detener su intento de convertirse en un verdadero cazador antes de que pudiera comenzar. Incluso llegó a castigarlo durante 2 meses. Había pasado la mayor parte de su tiempo fantaseando sobre lo que podía hacer para ayudar a la gente. Convertirse en médico para curar a los heridos, en músico, en barman, en bombero, en policía para mantener el orden y ayudar, incluso en abogado o juez para impartir justicia. Se había perdido en fantasías y en formas en las que podía ayudar a los demás, incluso si era algo tan menor como preparar una bebida y escuchar. Incluso convertirse en miembro del clero y ofrecer guía espiritual y alivio a los necesitados. Si había un trabajo que consistía en ayudar a la gente, había fantaseado con ello. Para disgusto de su familia. Quien había empezado a llamarlo soñador despierto y perdido en sus pensamientos. Suspirando y alejando los recuerdos familiares y dolorosos, Jaune sacudió la cabeza. Pero eso no es para mí. Desde que tengo uso de razón solo quería ayudar a la gente.
Siempre ha sido por lo que me quemé. Nada más, nada menos. Solo ayudar a la gente. Pero, desafortunadamente, la mejor manera que puedo ayudar a los niños de Yarnam es como un cazador. Un pesado silencio se apoderó de ellos mientras Jaune miraba con cariño la forma dormida de Violet. Jaune no creía en ninguna otra vida, pero su padre sí, al igual que la mayoría de su familia. Jaune también sabía si la otra vida debería ser real. Pasaría el resto de su existencia ardiendo en el fuego del infierno. Un castigo apropiado para él. Después de todo, nunca podría lavarse toda la sangre de sus manos. Incluso si le crecieran 18 brazos y pasara cada momento de vigilia lavándose las manos. Nunca sería suficiente. Sin embargo, mientras miraba la forma dormida de Violet, no se arrepintió de lo que se había visto obligado a hacer. Sabía que volvería a hacer todo, aunque solo fuera para que ella durmiera con una sonrisa en el rostro. ¿Qué pasa cuando termine la caza? ¿Qué pasa cuando amanezca? El habitante preguntó, suplicó desesperadamente. No puedo decir. Jaune suspiró mientras miraba a los habitantes encorvados. Soy un extraño. Ni siquiera sé si esta noche terminará algún día, o si es solo una pesadilla interminable. Pero, esperemos hasta después del amanecer para tomar decisiones que cambien la vida. Unirse a una fe nunca debe hacerse a medias. Nada que tenga repercusiones graves debería hacerlo. Una sonrisa vacía en su rostro al recordar la iniciación de Beacon. Si no fuera por Pirra, no tenía ninguna duda de que estaría muerto. Pero no se arrepintió de haber envuelto en Beacon transcripciones falsas. En todo caso, lo único que lamentaba era no haber leído los conceptos básicos sobre los cazadores. Especialmente cuando venía de un hogar donde todo menos lo básico era secreto. Por supuesto. El habitante asintió con una sonrisa medio trastornada y medio regocijada. Mirando a Jaune con una mirada que no era muy diferente a los mensajes del sueño. Haciendo que Jaune se sienta más que un poco cohibido e incómodo. Sabía que el habitante era un poco inestable. Pero no esperaba que lo reverenciara del todo. Con cuidado, Jaune sacó los dedos de Violet, dándole otro beso en la frente cuando comenzó a sollozar y tirar basura. Una suave sonrisa en su rostro mientras ella se calmaba. Con Violet durmiendo profundamente, se levantó y miró al habitante del capítulo antes de salir silenciosamente. El habitante captó la indirecta y salió tras él arrastrando los pies. Mentalmente señalando que debía conseguir una silla de ruedas para el habitante, Jaune le dio a Violet una última mirada, antes de suspirar y bajar al área de estudio. Un lugar donde sabía que estaría solo para cuando despertara. Habiendo desarrollado un sexto sentido para saber cuándo se estaba despertando. Algo por lo que estaba agradecido, ya que no creía que Nora pudiera soportar despertarse con otra fuente de sangre. Sentándose en una de las sillas alrededor de la mesa, miró las notas con curiosidad antes de recostarse. Una silla de madera parpadeante se convierte en una cama suave y mantas cálidas. Respirando profundamente, Jaune ignoró cómo había un agujero gigante en el techo y cómo del cielo estaba lloviendo fuego. Sabía que no debería haber sido tan ingenuo como para pensar que lo que le afectaba no se transferiría a Remnant. Con un suspiro cansado, pateó su manta y bajó las piernas, levantándose casi hasta desmayarse. Rápidamente volvió a sentarse mientras jadeaba. Sintiéndose a punto de desmayarse en cualquier momento y un frío glacial en los huesos. Al reconocer la sensación tan familiar de pérdida de sangre, alcanzó su mesa de noche. Agarrando y bebiendo el frasco que estaba allí. Quizás no fue el más inteligente al dejar un frasco de sangre a la vista, pero también lo habían probado implacablemente, habiendo descubierto que solo él podía tocar lo que trajo en el sueño. Cuando lo tocó, se volvió real. Cuando Ren, Nora o Pirra lo tocaban, era imaginario. Sus manos simplemente se movían, como si no fuera real. Y no se trataba solo de los viales de sangre. Su hacha de cazador, su sombrero cuando se lo quitó, todo menos su campana, su cuaderno y su vieja pistola de bengalas era imaginario. Tal vez eso cambiaría a medida que se hiciera más fuerte en el sueño, aumentando su estadística arcana. Pero por ahora casi no importaba si tenía un frasco de sangre, después de todo, un ladrón no podía robar un espejismo ficticio. Jaune, ¿estás bien? ¿Te sangra la nariz? Preguntó Ren preocupado, acabando de levantarse también. Mirando el reloj de la pared, marcaba las 5 AM en punto. Exactamente cuando Ren se despertó, y desafortunadamente cuando comenzó a despertarse también. Jaune extrañaba poder dormir pasadas las 10. No es que durmiera mucho con lo implacable que era el sueño.
Si quisiera, estaba seguro de que podría obligarse a permanecer en el sueño algunas horas más. No. Jaune exhaló después de unos buenos 5 minutos de silencio. Un escalofrío lo destrozó cuando miró a su amigo. No soy. Mirando el frasco vacío con el ceño fruncido. Una parte de él deseaba poder llenarlo con algo más para poder tener una idea de las cosas incomprensibles que había presenciado y experimentado. Con otro aliento tranquilizador se levantó con cuidado. Sus síntomas de pérdida de sangre habían desaparecido, lo que fuera que lo afectaba aún persistía. A Jaune no le gustó cómo las tripas de Ren se derramaron de su estómago como una ristra de hot dogs. Dejando atrás la desgarradora imagen de su amigo medio muerto, entró al baño. El espejo estaba roto y 1002 ojos le devolvían la mirada. Incitándolo a cazar, a volverse loco, a acabar con él mismo. ¿Qué? Él no lo sabía. ¿Estás bien, Jaune?, preguntó Ren, poniendo una mano en su hombro. Jaune casi se desmorona ante el repentino latigazo mental. Antes de que pudiera siquiera parpadear, el espejo roto estaba prístino, los susurros silenciosos no eran más que un sueño distante. Todo estaba en silencio, todo estaba en calma. Haciendo un gesto a Ren para que esperara un segundo, se acurrucó hacia el baño y soltó sus entrañas. La bilis ardiendo en el camino hacia arriba, hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Limpiéndose la boca cuando no salió nada más, se enderezó y se volvió hacia Ren. Ren. ¿Alguna vez te he dicho cuánto te aprecio? Jaune dijo seriamente porque era libre. Su amigo lo había liberado de lo que lo había atormentado durante lo que parecieron siglos. Incluso si solo hubieran sido horas. Libre de desvaríos locos, libre de ver a sus amigos como cadáveres vivientes. Todo era normal, el espejo estaba como antes de acostarse. Un poco sucio, pero limpio y completo en general. Su aura se sentía como si hubiera regresado con toda su fuerza. El atolladero que era su mente había desaparecido. Su cuerpo se sentía ligero como una pluma. Pero eso no le impidió tener que comprobar si realmente había desaparecido. Por lo que sabía, podría ser como un cáncer, desapareciendo inmediatamente después del tratamiento antes de regresar insidiosamente sin que el anfitrión se diera cuenta. No. Pero lo aprecio. Ren asintió suavemente. Rápido. Golpéame. Ordenó Jaune mientras elevaba su aura. Ren le dio un puñetazo en la cara sin dudarlo. Parpadeando para quitarse las estrellas de los ojos, Jaune dejó escapar una mezcla confusa entre un suspiro de alivio y un gemido confuso. Enviándole a Ren una mirada sucia. Ni siquiera dudaste. Admito que en parte fue catártico. Quizás también fuera de lugar. Incluso si tú lo pediste. Ren asintió, sin importarle en absoluto la mirada de Jaune. Suspirando mientras miraba a su amigo. Pero, Jaune, somos un equipo. No tienes que cargar con todo solo. Entiendo a Pirra, Nora y ni siquiera puedo comenzar a comprender por lo que estás pasando. Pero eso no nos impide preocuparnos y querer ayudar. Es solo que no podemos ayudarte si no estás dispuesto a dejarnos. No quiero cargarte con nada malo. Jaune suspiró después de pensar un segundo. Y es malo, Ren. Es realmente malo. Hoy me enteré de que existen seres incomprensibles vagando por Yharnam, suficientes para volverte loco o convertirte en un loco que hace gárgaras si ves uno. Y uno me agarró. Y yo vi. ¿Qué viste? Ren preguntó con cuidado, encogiéndose ligeramente y listo para aplicar su apariencia a Jaune en caso de que cayera en espiral. Jaune solo le dio una mirada muerta, respirando pesadamente cuando comenzó. Todo. Nada. El pasado y todo lo perdido. El presente y todo lo que vale la pena suceder. El futuro, todo lo que puede ser. Vi derecha e izquierda, arriba y abajo al mismo tiempo. Entré en el jardín del Edén, nací del cadáver de un dios muerto. Escuché el color, probé la música. Fui el primer pecador, y el primer pecado. Vi el sol convertirse en supernova. Vi el mundo nacer de nuevo. Un mundo sin oscuridad, un mundo sin vida. Vi demasiado. Vi muy poco. Lo recuerdo todo, pero no puedo recordar nada. Jaune recitó, con los ojos vidriosos mientras miraba a través de Ren. ¿Quieres hablar acerca de ello? Ren preguntó con cuidado. Ganándose una risa a medias de Jaune. Ren. Voy a la biblioteca y tomo los libros más extraños y oscuros sobre el alma que puedo encontrar. Porque lo que sea que me pasó convirtió mi aura en papilla. Un escalofrío recorrió a Jaune ante el recuerdo. El recuerdo de su aura rompiéndose como papel mojado ante ataques que antes había ignorado le dolía.
Ninguna palabra podría acercarse a describir la pura traición que Jaune sintió cuando su alma parecía traicionarlo. Entonces voy a hacerme una canasta de picnic, después de eso me dirigiré al bosque Esmeralda. A las ruinas donde estaban las piezas. Yo, solo quiero estar solo. Estar rodeado de la naturaleza. No recordar. Es comprensible. En lo que respecta a los mecanismos de afrontamiento, eso debería ser más saludable que simplemente reprimirlo y seguir adelante como siempre lo hemos hecho. Dijo Ren, notando, pero omitiendo por completo la mención de Jaune sobre seres incomprensibles. No era algo que quisiera sacar a relucir ahora, especialmente si la sangre en la almohada de Jaune era algo a lo que recurrir. Si su nariz y sus oídos sangraran toda la noche con solo verlo. No querría echar sal en heridas recientes. No está tan mal. Jaune intentó defenderse. Encogiéndose y marchitándose bajo la mirada de Ren. Tal vez reprimir todo no sea un buen mecanismo de afrontamiento. Pero no es como si estuviera recurriendo a la terapia de los espíritus, o que los dioses no lo quieran. Me encerrarían en un asilo más rápido de lo que puedo decir Yarnam. La razón por la que no crees que estoy loco es por el incidente. No te atrevas a decirme que no eras escéptico antes de eso. Justo. Ren dijo asintiendo. Totalmente dispuesto a admitir que había tomado la historia de Jaune con cautela. Si no hubiera sido por el incidente, como lo llamó Jaune, todavía se mostraría escéptico. Fue tan descabellado. Pero, no quiero ser insensible ni nada por el estilo. ¿Pero ya terminaste? Necesito irme, sí, ya terminé. Jaune respondió tímidamente, dejando rápidamente a su amigo hacer sus asuntos. Usando su campana para ponerse su atuendo en el acto, un mono azul apareció en su cama planchado y doblado. Mientras escribía una nota rápida sobre el lugar al que se dirigía, salió. Y ya son 2. Jaune suspiró, arrancando Croce Amors del pecho de un sirviente de la iglesia. La túnica blanca se volvió roja a medida que más y más sangre se acumulaba alrededor del cadáver. Un movimiento de su espada y quedó limpio, quitando su capa carmesí. Una sonrisa revivida en su rostro después de haber asesinado a los 2 siervos de la iglesia sin sudar. Me alegro de volver a estar en óptimas condiciones. Sin mencionar que, si bien sus presas habían dado una buena pelea, eran fuertes, duraderas pero también lentas y predecibles. Haciéndolos presa fácil para él. ¿Es así como se siente mi clase cuando pelean conmigo? Murmuró mientras miraba a su alrededor, con los ojos vagando a su alrededor. Deteniéndose en donde sabía que estaba el brillo azul pero ignorándolo. Sin muchas ganas de volver a vivir esa locura. Jaune estaba feliz y aterrorizado de haber encontrado una pista sobre lo que atormentaba a Yarnam. Desafortunadamente, encontrar la pista también había jodido su ya frágil estado mental, y había jodido por completo su aura y compostura durante algunas buenas horas. Hasta que encontrara o creara, lo que fuera primero, una solución para lo que le había afectado, no se molestaría en explorar sobre ese misterio más de lo absolutamente necesario. Como era Yarnam, Jaune estaba dispuesto a apostar sus pepitas de dinosaurio a que Yarnam se las arrojaría una y otra vez. O encontraría una manera de superar o eludir ese frenesí, o se volvería loco. No había otras opciones. Yendo a la izquierda, en lugar de a la derecha, Jaune bajó una larga escalera y una escalera serpenteante. Llegando a un pequeño afloramiento, una pequeña zona donde las paredes se separaron y se abrieron. Permitiendo una vista impresionante de la ciudad y las afueras. Era tan hermoso como inquietante. Los altos e imponentes edificios de Yarnam parecían árboles irregulares y retorcidos, con agujas que se elevaban interminablemente hacia el cielo. Las llamas parpadeantes de las linternas hacían que las sombras cobraran vida. Los oscuros e imponentes callejones que serpenteaban entre los edificios ocultaban ojos y formas bestiales. Estatuas de piedra y gárgolas grotescas a las que se había acostumbrado, se alzaban en los tejados y al aire libre. Centinelas silenciosos montando guardia sobre la alguna vez orgullosa ciudad. El viento aullaba por las calles, llevando el olor a sangre y cadáveres por la ciudad. Débiles gritos y gemidos flotaron a través de la noche. De madres que calmaban a sus hijos, prometiéndoles que solo eran los monstruos debajo de sus camas jugando una mala pasada. Parejas jóvenes que se prometieron que verían juntos el amanecer. A los viejos y cansados que se desesperaban al ver a qué se había reducido su una vez gloriosa ciudad, recordando tiempos mayores en susurros junto a una botella junto al fuego. Y Yarnam estaba lleno de miles y miles de almas cansadas que simplemente intentaban sacar lo mejor de una mala situación. Hacer que el peso sobre el hombro de Jaune de repente se sienta mucho más aplastante.
Un paso cada vez. Jaune susurró para sí mismo, apartando los ojos del paisaje. Ignorando cómo el horizonte le parecía inquietantemente familiar a Vale. Haciendo a un lado ese pensamiento, Jaune bajó una escalera larga y delgada. Nos detenemos ante una iglesia lúgubre. Sus días de gloria quedaron atrás, los árboles estaban muertos y lo que alguna vez fue un jardín resplandeciente estaba muerto. Un grupo de 7 cazadores acechaba con horcas y antorchas. Un perro peligrosamente hambriento caminando con una broma goteando por su boca. Mirando a su alrededor y encontrando una torre, la sacó de su lugar. A veces, lanzándolo y atrapándolo en el aire para medir su peso. Antes de lanzar la torre como una bala al costado del perro. Un gemido de dolor se convirtió en un gruñido furioso cuando el perro se volvió hacia él. Aletó a los otros cazadores mientras ladraba y se lanzaba hacia él en una neblina de sangre alimentada por el dolor. Mano libre disparando y agarrando al perro por el cuello. Flexionando su mano, se escuchó un fuerte crujido cuando el perro se quedó inerte en su mano. Sin sentir nada mientras le quitaba la vida al perro, lanzó el cadáver al cazador más cercano. Corrió tras y atravesó al cazador mientras el cazador aplastaba al perro contra el suelo con su antorcha. Sacando a Croce Amors y esquivando la fuente de sangre que venía, Jaune dio otro rápido paso a un lado cuando un cazador con una horca pasó corriendo. El pie salió para patear una pierna, y el ya inestable cazador perdió el equilibrio y se estrelló de cara contra el adoquín. Los brazos se rompieron como ramitas, el pecho se hundió y los dientes se rompieron cuando se estrelló con fuerza contra la pequeña escalera. Sale un aliento húmedo y con gárgaras. Al reconocer los sonidos de un pulmón perforado, Jaune rápidamente sacó al hombre de su miseria. Un pisotón aplastante en la nuca y otra cuenta se agregó a su cuenta de muertes. Una cuchilla se estrelló contra su aura y un puño se hundió en la tráquea del atacante. Agarrando su vaina, la metió en la boca de otro atacante antes de soltar el interruptor del mecha shift. Shield se desplegó en una fracción de segundo, partiendo la cara del cazador en dos. Sacando su escudo, estrelló el borde delgado y afilado en la garganta de otro cazador. Sirviéndose una cabeza en bandeja de plata. Doblando su escudo nuevamente, lo estrelló contra la cabeza de otro cazador, dejándolo inconsciente. Croce Amors atravesó la garganta del cazador que colapsaba antes de estrellarse contra el suelo. Mirando a los 2 locos restantes, suspiró mientras cargaban contra él. Parpadeando ante la pura idiotez de esto, sin ver ningún pensamiento racional en sus ojos, solo malicia y una abrumadora sed de sangre. Dando un paso adelante, bajó bruscamente su espada, cortando al primer cazador limpiamente en 2. Continuando suavemente con el movimiento, empujó a Croce Amors a través del hogar del último cazador que quedaba. ¡Qué vergüenza! Te habría perdonado si te hubieras dado la vuelta y corrieras. Jaune suspiró ante los 2 cadáveres. Sabía que era una idea estúpida, pero no podía evitar esperar que un loco pudiera recuperar su ingenio. Sin embargo, una y otra vez no había encontrado más que decepción. Al ver otras 2 bolas de fuego fantasmas, se dirigió apresuradamente hacia las que solo podrían haber sido las víctimas más recientes del cazador loco. Buscándolos rápidamente encontró una gota más grande de rocío de sangre fría. No era el más grande que tenía almacenado, ya que había logrado encontrar uno más grande en el centro de Yarnam, pero era de tamaño mediano. Debería dar alrededor de 500 secos. Murmuró mientras lo guardaba en el bolsillo por ahora. Habiendo descubierto que todos los rocío no daban exactamente la misma cantidad, aunque tuvieran el mismo tamaño. Había usado 3 para experimentar, ya que en ese momento tenía más curiosidad que necesidad de ecos de sangre. Lamentándose un poco de sus acciones, cuando descubrió que también podía usarlas como combustible para su transmutación u otros ritos de sangre. También podría usar los ecos de sangre que llevaba encima, pero era bueno tener opciones. Si tuviera que encontrar otros tipos de sangre fría, debería poder clasificar mis transmutaciones. Se desmoronó mientras se guardaba 4 molotov. No haber experimentado tanto como quería con su rito de sangre hecho por él mismo. Algo a lo que realmente debería llegar. ¿Qué pasa si puedo transmutar pociones en una versión mejorada? Transmutarme algunas gemas de sangre mejores y encuentro más. Tal vez incluso pueda transmutar algunas balas de mercurio y conseguir una super bala. Su mente corría a 1000 millas por hora. Mirando cautelosamente a su alrededor, rápidamente garabateó sus ideas en su cuaderno, sabiendo muy bien que era propenso a olvidar. Su lista de tareas pendientes empezaba a parecer intimidante. Guardando su cuaderno en el bolsillo, entró en la iglesia. Al lado del gran sarcófago tallado para un rey.
Examinando cuidadosamente la pequeña iglesia no pudo evitar sentirse decepcionado. Para ser una iglesia tan grande y grandiosa, se sentía vacía, casi hueca. No había nada de interés excepto el sarcófago. Tiene que haber más aquí. No hay altar para orar tampoco, no hay nave donde orar, ni sacerdote, ni Dios, ni nada. Tiene que haber algo más. Susurró para sí mismo mientras miraba a su alrededor. Los ojos volvieron a posarse en el sarcófago, ya que no había nada más que realmente destacara. Volveré contigo. Le dijo al sarcófago mientras salía, preguntándose si podría encontrar un camino hasta la barandilla. Tenía que haber una manera de ascender. Giramos bruscamente a la derecha, pasando la zona ya explorada. No había encontrado ningún camino hacia el otro lado. A menos que quisiera probar suerte en el parkour y seguir su propio camino. Algo que no tenía muchas ganas de hacer. Se conocía a sí mismo lo suficiente como para saber que nunca sería tan acrobático como Rubio Pirra. Doblando la esquina y mirando hacia las escaleras. Su pie sale disparado en una patada carnosa completamente por reflejo. Enviando a otro perro volando por el aire, aterrizando con un ruido sordo húmedo en la parte superior de las lanzas de la cerca. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, otro perro tenía sus dientes alrededor de su pierna y estaba mordisqueando. Golpeando su pie contra la cerca con fuerza una y otra vez, Jaune continuó hasta que las piernas y los huesos se entrelazaron con la cerca. Con una última patada el cadáver se soltó, salpicando el suelo con un ruido sordo. Dándole al perro claramente muerto una última patada, solo para asegurarse de que se abalanzara sobre él en el momento en que mirara hacia otro lado, Jaune suspiró mientras comenzaba a subir las escaleras. Preguntándose cuándo matar perros se convirtió en la norma. Una mano se alzó y le rascó el cuello distraídamente. Mirando al cazador loco que le apuntó con su arma, Jaune recibió la bala y cargó. Ensartándolo y enviándolo a encontrarse con su creador. Sacando su espada, miró hacia la puerta, preguntándose si encontraría algo con ella. Al no haber encontrado ninguno en las dos puertas de abajo. Y sin muchas ganas de tener que sacar el hacha. Probablemente funcionaría, pero si sacara el hacha y derribara todas las puertas atascadas o cerradas con las que tropezara, realmente comenzaría a cuestionar su cordura. Sonriendo cuando la puerta cedió, Jaune regresó a la iglesia. Rápidamente se dirigió hacia la derecha, sonriendo mientras bajaba una pequeña escalera y subía a la barandilla. Temblando cuando recogió y guardó en el bolsillo otra calavera, los susurros eran malos, pero nada comparado con lo que había experimentado ayer. Al tirar de la palanca, la mandíbula de Jaune golpeó el suelo mientras el sarcófago mágicamente se movía hacia atrás. Bueno, jódeme. Susurró para sí mismo, necesitando tomarse un segundo para recomponerse. Aunque estaba más que ansioso por explorar el pasaje oculto, Jaune rápidamente regresó y salió por la otra entrada. Queriendo echar un rápido vistazo antes de ir a explorar el pasaje oculto. Asegurándose de que nada pudiera sorprenderlo. Habiendo aprendido esa lección de la manera más difícil. Jaune miró rápidamente al alto obelisco y estaba a punto de retroceder cuando vio a un hombre vestido de blanco arrodillado. Cubriendo su arma, pero con la mano sobre ella en caso de que fuera necesario, bajó. Frunciendo el ceño mientras miraba las tumbas, obligó a sus ojos errantes a volver al hombre que rezaba. «Eres un cazador de bestias, ¿no?», dijo el hombre que oraba mientras se levantaba y se daba la vuelta. Un rostro amable, cabello dorado y sucio y ojos azules no muy lejos de los suyos. Estaba vestido con ropa de iglesia, túnicas blancas sobre túnicas blancas que se habían vuelto grises. «Eso soy». Jaune respondió con cautela. Detectando la locura en los ojos del hombre. Estaba perdido, desenfocado, dominado y esperando ser desatado. Jaune Ark, cazador. Nada más y nada menos. Lo sabía. Dijo el cazador vestido de sacerdote, aplaudiendo y dándole una sonrisa descarada. Así es precisamente como comencé. Oh, pero les pido perdón. El nombre es Alfred, me temo que no tengo apellido. Esa parte de mí fue algo a lo que renuncié libremente cuando el maestro Logarius me tomó como protegido. Un orgulloso cazador de sangre vil. Pero, ¿qué dices? Nuestras presas pueden diferir, pero somos cazadores, ambos. Pero un poco de cooperación nunca ha hecho daño a nadie. Un poco tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Cuestionó Jaune, provocando una risa y una sonrisa de Alfred. Sí, bien dicho. Tú me ayudas en mi búsqueda de Kainurst, o un camino hasta allí. Y yo te ayudo con todo lo que puedas necesitar para esta noche. Está bien.
Jaune dijo después de unos buenos 5 minutos de pensar. No haría todo lo posible para ayudarlo, ya que quería reunirse con la reina Sangre Vil antes que nada antes de elegir su bando en el conflicto. Pero negarle su deseo al cazador claramente loco y celoso también estaba claramente sobre la mesa a menos que quisiera ganarse otro enemigo. Los enemigos eran algo que a Yarnan nunca le faltaban, pero si pudiera conseguir un aliado más, aunque fuera temporal, entonces Jaune sería un campista feliz. Había mucho que podía hacer solo. Y como forastero, había muchas cosas que no sabía y que solo un nativo podría ayudarle. Oh. Muy bien. Muy bien en verdad. Toma esto para celebrar nuestra cooperación. Dijo Alfred antes de sacar 3 papeles y entregárselos. Tomando los papeles toscos, Jaune se guardó 2 con el ceño fruncido. Mirando fijamente el último papel, enviándole una mirada a Alfred. Ah, supongo que eres un extraño. Si se te da tu reacción al papel de fuego. Alfred dijo bien naturalmente. Disculpe. ¿Papel de fuego? Preguntó Jaune, jugueteando con el papel en sus manos. Se ve algo de aceite, sangre y pedernal incrustados en el papel. Es simplemente real. Simplemente arrástralo sobre el arma que elijas y estallará en llamas durante 1 o 2 minutos. La duración varía dependiendo de la calidad del papel ignífugo y de qué tan uniformemente se aplica. Pero nunca subestimes cubrir tu espada con llamas. Alfred explicó pacientemente. Ten cuidado al aplicarlo y asegúrate de llevarlos por separado. Mi maestro me ha contado historias sobre algunos cazadores de Powder Keg que tenían demasiados papeles de fuego mientras cazaban. Toda la fricción hizo que los papeles se frotaran entre sí, haciendo que los cazadores morir muertes dolorosas envueltas en llamas. Está bien, tomaré tu palabra. Dijo Jaune mientras guardaba en el bolsillo el último trozo de papel, siguiendo rápidamente el consejo de Alfred. Pero si eso es todo, todavía tengo que explorar más. Algunas bestias que matar. Y algunos misterios que resolver. Entonces no me dejes retenerte por más tiempo. La caza de bestias es una práctica sagrada. Que la buena sangre guíe tu camino. Con esas palabras de despedida de Alfred, Jaune subió las escaleras y se dirigió hacia la barandilla. Saltando sin esfuerzo y aterrizando junto al sarcófago. Haciendo un rápido vistazo a su equipo. Rápidamente encendió su linterna de mano antes de bajar la escalera oculta. Nota. Los cánticos traducidos, Sorta. Santificetur sanguis, purificetur anima, que la sangre sea santificada, el alma purificada. Sanguis redemit, fides salvat, la sangre redime, la fe salva. Nota. Frenzy se presenta por primera vez y lo puliré a fondo para darle la seriedad que merece. Los detalles al respecto se explicarán en una fecha posterior cuando profundice en los sistemas mágicos y su fuente de energía o como se llame. Pero por ahora, debilita el alma, el cuerpo y la mente. Los ataques se debilitan, el cuerpo se vuelve menos resistente, la mente se llena de emociones negativas, que aumentan a 15 de 10. Puede empeorar con el tiempo, incluso si uno se aleja de la fuente. La única forma de deshacerse completamente de él es consumir consumibles u otros elementos diseñados para combatir el efecto. Morir no lo restablece, solo lo empeora. Sin embargo, se puede mitigar y, si se mitiga lo suficiente, puede volverse manejable y lo será antes de que desaparezca por completo. También hay 2 tipos de frenesí. Frenesí externo e interno, ambos también serán explorados y explicados más adelante. Si aún no puedes adivinarlo. Nota. Ren y Jaune no se enviarán juntos. Son solo 2 hermanos. Tan platónico como platónico sea. Jaune no se encuentra en un estado mental en el que siquiera esté considerando tener una vida amorosa. Y Ren tiene a alguien especial en mente. PD. Tengo una pregunta sobre el DLC. Sí, estará incluido.